Sí, Te señora. invito a que saludemos y hablemos con el ingeniero Sergio Bitar. El ingeniero Bitar fue ministro de Minería en el gobierno de Salvador Allende, cuando, después del golpe militar en el 73, fue detenido. El otro día hablábamos de Víctor Jara. El ingeniero Bitar y tantos otros pasaron por la misma vejación. Cuando vuelve la democracia en 1990 en Chile, fue parte de la Concertación, se convirtió en una figura importante del Partido de la Democracia y además fue ministro de Educación dentro del gobierno de Ricardo Lagos y de Obras Públicas de la presidenta Bachelet. Ingeniero Bitar, ¿cómo está usted? Buen día. Bueno, un placer contactarnos nuevamente Sí, después de este día. Sí. 11, que ha sido tan sacudido acá. Sí. ¿Qué sintió usted? Porque es inútil que uno se niegue a los momentos, las emociones y los recuerdos, ¿no? Cuando amanece este 11, que ya, por supuesto, que lo venía circundando, pero las fechas son hitos que uno no puede escapar. ¿Qué sintió el amanecer de este 11 después de 50 años de aquel trágico 11 de septiembre? Bueno, este 11 me invitaron a varios seminarios en Europa para hablar de qué lecciones uno puede sacar después de haber vivido todos estos 50 años directamente en la política. Claro, en Europa hay otra mirada sobre lo que significó esta experiencia, pero lo que sorprende, y creo que nos sorprende a todos, es cómo después de 50 años, el 11 de septiembre de este año, hay un grado de tensión y polarización sobre los eventos que ocurrieron hace 50 años, y la memoria vuelve a sacudir y a remecer, y políticamente se produce una pugna de interpretación de lo que eso significó y por lo tanto de compromiso de lo que puede ser el futuro. Porque si uno no despeja los nudos que están sin soltarse en el pasado, es difícil pensar en el futuro. Entonces ha sido una sensación, primero, de emoción de haber sufrido aquello y haber superado aquello con la democracia y la concertación, que en Chile creo que fue exitosa, pero que justo 50 años después, el momento de hacer una nueva constitución que tiene que resolverse este año, nuevamente una polarización sobre lo que pasó antes, como si no hubiéramos aprendido a convenir lo principal. Eso es lo que sacude de entonces y de ahora, para mí por lo menos. Sí. ¿Y qué cree usted que pasó? Porque, uno ve la historia chilena con todos los defectos de quienes la vemos desde afuera, pero siempre hubo... Bueno, usted convivió como senador de la Nación, que cuando lo presenté no lo dijo, usted convivió con Pinochet. Debe haber sido tremendo, porque usted fue preso, sufrió torturas, muchos de sus amigos los mataron. Y siempre hubo un sector de derecha importante en Chile, pero ¿por qué no se aúna no sé si un discurso, sino un consenso de ese pasado, aún con un gobierno como el de Boric, que, bueno, viene de un sector que uno podría decir ilustrado, viene de los estudiantes, viene de la universidad y viene de una izquierda progresista? A ver, el nudo que está en cuestión del 73 es uno que incide sobre el 23. Uno no hace memoria sino en función del presente, de cómo interpreta el presente y cómo interpreta el futuro. Entonces, aquí hay un problema central con cómo se construye la memoria. Y la memoria del 73 y el debate de hoy es el siguiente. Los que hoy sufrimos y los que estábamos en la democracia desde el momento del golpe hacia adelante, argumento: la violencia del golpe militar es inaceptable, la violación de los derechos humanos es absolutamente condenable y hay que condenar el golpe militar. Por lo tanto, el consenso para el futuro pasa por la condena de todos, y tenemos que tener acuerdo en eso, del golpe militar. Réplica: la responsabilidad del golpe militar también es de ustedes. Ustedes hicieron un gobierno, lo que fue, o por lo menos los que hoy día se dicen herederos,
ineficiente, y por lo tanto, si nosotros acatamos la idea de que se condena el golpe, quiere decir que estamos justificando un pésimo gobierno y estamos asumiendo la responsabilidad nosotros de lo que fue el golpe. Ese es el nudo de la discusión. Es como decirle a Boris también, la derecha: no, señor, usted no mitifique a Allende, esto fue otra cosa. Hasta ahí el nudo. ¿Dónde hay acuerdos? Porque hubo dos acuerdos importantes que yo creo que van a ayudar ahora. Uno de los 4 presidentes vivos, más Boric, 5, y 2 de todos los senadores. Todos los senadores, esto fue hace 3-4 días. Se elimina una referencia a la condena al golpe, pero se afirman 2 cosas: condena absoluta a la violación de los derechos humanos y al periodo que sucedió y que lo hizo, y la dictadura, y luego una posición firme respecto a la democracia como el único camino para resolver el problema. Entonces, estamos en una coyuntura en que nos quedan 2 meses para ver si nos ponemos de acuerdo en una constitución. Y las democracias están tan volubles y se balancean de un lado a otro que es difícil predecir. Entonces, el tema central que vamos a tener que discutir más adelante es la memoria y cómo se educa la memoria, y cómo se buscan acuerdos. Si no hay acuerdos en una sociedad, es muy difícil. Sí, es así. Y tan luego, para de alguna manera acordar qué nos pasó, errores que ahora le quería consultar, si usted a hoy llega con una mirada en qué, en todo caso, falló, se equivocó Allende, para llegar a ese golpe. ¿Qué pasó? Pero el problema de hoy es que si seguimos sin acordar sobre aquel pasado, ¿cómo Chile se para sobre la democracia moderna que debe de alguna manera, vía Constitución, consolidar? El drama de la situación de hoy pone las cosas más calientes, y en eso puede haber, pienso yo, alguna referencia o similitud con otros países y con Argentina. Yo fui candidato este año al Consejo Constitucional porque quería defender una línea de centro izquierda y quería defender la necesidad de una nueva constitución con acuerdo amplio. Perdí. En el norte, donde fui de candidato, donde había sido senador, en fin, salieron 2 de extrema derecha y eran 2 los que se elegían. O sea, ni la derecha normal, digamos, ni la izquierda de la concertación, ni el Frente Amplio de Boric, el originario, ahora es una coalición, por lo menos una fuerza política un poco más amplia, ninguno salió. Entonces, la pregunta es, y uno se dice, luchamos contra una dictadura, construimos una democracia sólida, a mi juicio, faltan muchas cosas, por cierto, y al final terminamos en un Consejo Constitucional de 50, y de esos 50, 22 son de extrema derecha. ¿Qué ha pasado en este país? Entonces, eso conmuévenos. ¿Y por qué se fue de un lado a otro el péndulo electoral? Esa desconfianza en los políticos, que es toda América Latina. Entonces, ahí hay un tema más de fondo sobre la democracia en general, y en este caso en particular la capacidad, que yo todavía soy optimista, que nos podamos poner de acuerdo para sacar esta nueva constitución, o si no va a ser un desastre para el país, muy ingobernable a futuro. Yendo un poquitito para atrás, y después lo invito a su mirada sobre los gobiernos democráticos en los cuales usted participó. Sobre lo de Allende, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el tema central por el cual se produce el golpe? Me han preguntado mucho, porque yo soy uno de los pocos chilenos que está vivo y que ha estado cubriendo todo eso, y el único chileno que está vivo del almuerzo de allí con el presidente Allende, que nos invitó a unos 6 personas el 10 de septiembre. O sea, yo estuve con el presidente almorzando y revisando los riesgos inminentes 24 horas antes que muriera. De manera que eso lo tengo bastante vivo. Ahora la memoria se difumina, pero bueno, ahí estábamos. Y en ese sentido la discusión fue qué está pasando, y el ministro de Defensa hizo un relato general por general, almirante por almirante, para ver qué ocurría. Se hizo una consideración que llevó al presidente a reiterar lo que ya había visto. No queda más márgenes, que son inexistentes. Voy a llamar a un plebiscito mañana
para resolver una cuestión candente con la democracia cristiana, que son las áreas de propiedad de la economía chilena. En ese tiempo se discutía mucho estatal, privado, mixto. Y se fue, y se llevó a 2 personas, dijo, acompáñenme, 2 de los periodistas, vamos a redactar el discurso de mañana que voy a pronunciar a las 11 de la mañana en la Universidad Técnica del Estado en Santiago. Ese fue mi último momento, nos paramos del almuerzo y yo me vine a mi casa. Pero perdón, ingeniero, para que quede bien claro, el plebiscito, ¿qué iba a plebiscitar Allende? Una de las grandes pugnas que llevó a la tragedia fue el desentendimiento entre la democracia cristiana y los socialistas o la Unión Popular. Ya había venido previamente al de Allende, un gobierno demócrata cristiano con mayoría absoluta, que es a mi juicio un buen gobierno, y después vino un periodo de aceleración diciendo lo que se hizo es poco, vamos más lejos. Y esa no se hizo de acuerdo, hubo intentos entre las 2 fuerzas. Pero en ese tiempo Chile era un partido de 3 grandes fuerzas. Y la cosa funcionaba si no se transformaba en 2 grandes fuerzas y con una fuerza, la derecha, con los militares detrás en Guerra Fría y encima con Estados Unidos tratando de evitar que Allende subiera. Bueno, ahí hay un fracaso político, obviamente, y hay que asumirlo. Y lo asumimos quienes después gobernamos, después de la dictadura. Hicimos la concertación y fue esa gran coalición que se restauró y funcionó bien, bastante bien. Pero en ese tiempo hubo responsabilidades. Bueno, se revisó todo y el presidente creyó que iba a resolver el problema. ¿En qué consistía la discusión? En cuánto era el Estado, porque ahí el marxismo, cuando dominaba en su lógica, estamos hablando de 50 años atrás, era que el Estado era fundamental. Sigue la discusión, ¿no? Hoy día es con otro criterio de cómo se hace una cosa mixta, pero allá era como excluyente. Claro, y expropiaba, tal cual le pasó, creo que a la familia de su mujer, ¿no? Así mismo. Y que era amiga también del presidente. O sea, son procesos que no es que se decida por el presidente, sino que los procesos sociales se desatan solos. Y ahí está la discusión de cómo uno controla con una coalición que funcione el proceso social para que sea gobernable. Entonces se tornó ingobernable al final, ese periodo. Y entonces ahí se analizó, ¿podemos saltar eso? Si hacemos un plebiscito y ganan los que quieren definir las áreas, que era la propuesta de la democracia cristiana, en vez de demorarla más, ¿podrá haber otro escenario? Esa fue la concepción en ese momento. Yo creo que era muy tarde, las cosas ya venían desatándose de antes, por eso que estos procesos hay que controlarlos desde el principio. Si uno se vuelve loco y corre muy rápido, se cae. Bueno, eso fue ese momento. Y después vino el golpe y todo lo que sabemos. Bueno, Allende hoy es visto de una manera muy distinta como era visto antes. O sea, la historia va cambiando en la interpretación. Por eso que lo que le sería a María Inés al principio la memoria. Porque esta discusión a los 30 años del golpe no era la de hoy. El año 2003 con Lago yo era ministro y la discusión era de futuro, veíamos un futuro bueno y teníamos como un entendimiento de que íbamos a construirlo juntos y que habíamos superado la dictadura y eso. A los 40 años también ocurrió algo parecido y a los 50 curiosamente ocurre esta otra cosa ahora. ¿Por qué? Yo creo que hay una respuesta muy importante también de por qué este resultado electoral. Porque la sociedad teme la inseguridad y dominó la inseguridad sobre la Constitución. En el debate en que yo estuve como candidato, la gente lo que quería era echar a los inmigrantes, a tomar a todos los presos, a todos los que estaban entrando ilegalmente, ocupando todos los servicios públicos. Había una xenofobia en el norte, por lo menos, donde yo estaba entrando gente por Bolivia. Entonces, yo hablaba de la nueva Constitución y la gente decía, no me interesa nada la nueva Constitución. Yo lo que quiero es que aquí haya seguridad, yo pueda salir a la calle con mis hijos. Entonces fue una elección sobre la seguridad, no sobre la Constitución. Claro. Eso distorsionó las cosas. Vamos a ver si las corregimos, lo que queda. Usted sabe que yo lo escucho y de alguna manera, con sus características, estamos en Argentina ante algo parecido, ¿no? Tenemos 2 candidatos, que le guste o no a quien le guste, vienen de la política. Y tenemos un candidato que nunca gobernó ni un club de bochas, pero además
digamos, dice cosas que para muchos nos suena realmente altisonantes. Los entendidos en las propuestas económicas dicen que no se puede realizar, pero la gente no le importa si se puede o no se puede realizar. En su país la gente quiere seguridad, acá también, pero fundamentalmente quiere alguien nuevo. No importa qué dice, cómo lo dice, y tampoco importa qué va a hacer. Fíjese. Se parece mucho. Tomemos la elección nuestra del año 21, 2 años atrás. Se polarizó entre una posición de izquierda que dejó al lado a la centro izquierda y la atacó. Es distinto, pero se parece. Y una derecha en que la extrema derecha o un candidato se fue a la derecha acusando a todo el mundo y se perdió la centro derecha. Entonces, lo que fue aquella elección es que la polarización mató a las dos fuerzas que construyeron la democracia, bien o mal, durante este periodo. Y después tuvieron que armarse coaliciones para darle gobernabilidad al que ganó, que es Boric. Y ahí entonces la centroizquierda, con el Frente Amplio, el Partido Comunista, se llegó a un cierto entendimiento por parte del presidente y compuso su gobierno de nuevo. Pero ahí tenemos un hecho muy importante. Y ahora estamos en una situación similar. Somos capaces de construir fuerzas creíbles que tengan mayoría, que puedan articular mayoría, y no a un loco o a una persona extravagante que llega por el malestar social y no resuelve ningún problema. Entonces, son situaciones que se colocan bastante al borde del abismo, y en ese sentido hay una cierta similitud. La búsqueda de alguien que resuelva algo que no lo puede resolver solo y que no puede caer sino o en el autoritarismo o en la locura o la coalición que no existe. Entonces, en el fondo, ¿cómo arreglamos esto? Tiene que haber capacidad de acuerdo político y armar coaliciones más grandes frente a crisis más grandes. Claro. Y si no hay ese acuerdo de mediano o largo plazo, ni Cristo va a salvar esto. Ingeniero Vitar, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Y esta discusión por la nueva Constitución, ¿está perjudicando la gestión de Boric? La perjudicó seriamente en la convención anterior, porque aquí ha habido un intento largo de Chile de tener una Constitución que reemplace a la de Pinochet. El primer esfuerzo amplio, serio, fue el envío en 2017, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, de un proyecto de nueva Constitución para ser discutido en el Congreso. Ganó Piñera. La derecha consideró que no había que hacer nada de nueva Constitución, sino que había que hacer simplemente alguna reforma. Guardó el proyecto. A los 2 años una explosión social enorme que desató una crisis política complicada, que ustedes la conocen ya, y que derivó en una conclusión: hagamos una nueva Constitución democrática y llamemos a un plebiscito para ver si se hace. Plebiscito 2021, 80% quiero una nueva Constitución. ¿Cómo la quiere? ¿Con convención o parlamento? No, parlamento no, son los políticos un desastre. Por convención, ¿cuánto? 80%. Muy bien. Se constituye y se elige una convención, pero en esa pelea para cómo se elige, dijeron: los políticos no sirven. Los políticos no sirven. Hay que tener... Cualquier persona es mejor que un político. Entonces vamos a hacer una elección. Y se pasó una ley por el Parlamento que yo creo que fue muy grave, que se le dio a agrupaciones de independientes sin nada común la característica de partido. Arrasaron, casi no salieron gente de partido. Y fue un desastre absoluto. Nadie tenía experiencia de cómo hacer una constitución. Nadie tenía capacidad de pensar en el conjunto del país. Cada uno venía con su identidad. Uno quería A, el otro quería B, y cada uno peleaba por eso. Claro. Y bueno, yo mismo voté a favor de esa propuesta, que la encontré muy mala, pero era mejor que no tener ninguna nueva constitución sobre la cual construir algo nuevo. Entonces, eso fue el segundo intento. Y el tercer intento, después de que pierde esa propuesta por más del 60% rechazada, se va a la tercera, que es la que tenemos ahora. Claro. Y esa tercera que tenemos ahora cambió la forma, que parece que fue mejor.
Se dijo, vamos a constituir un grupo de expertos designados por los partidos para hacer una propuesta para un consejo que será elegido después, pero van a tener algo básico, estructurado, coherente, con un acuerdo político amplio detrás. Ese acuerdo político fue bastante bueno. Ese es el borrador que tiene esta, pero la extrema derecha que ganó no le gusta. Ahí tenemos el dilema principal. O sea, ha sido un intento progresivo de años y años de tener una nueva constitución. Y por lo menos les dejo mi conclusión. Uno de los grandes errores es tratar de resolver problemas complejos en democracia con una fórmula binaria, sí o no. Tiene que haber un proceso previo de reflexión. Ingeniero Vitar, dos últimas preguntas. ¿Con qué imagen ve hoy a usted al presidente Allende, con el que usted fue ministro siendo muy joven? ¿Y qué ve usted como futuro de Chile si la Constitución tan trabada no se logra? Yo creo que Allende no incide tan directamente en lo que está ocurriendo ahora, porque él proyecta dos imágenes que son de alguna manera contrapuestas o generan ambigüedad, una más potente que la otra. ¿Cuál es la más potente? Un sueño. Un país miserable, sin reforma agraria, recuperar la propiedad del cobre que no esté en manos norteamericanas. Un sueño de un hombre demócrata toda su vida. Entonces la de un demócrata que busca un camino a la transformación social por la vía democrática en un periodo de Guerra Fría, con Cuba, con la Unión Soviética, buscando otro sendero. Por eso el impacto principalmente con las socialdemocracias europeas que van a venir inmediatamente después. Esa, y luego dar su vida por la democracia. Esos son los rasgos de mucha potencia ahora, para los jóvenes, consecuencia y entregar la vida por un sueño y una democracia. La parte que lo confronta, la gestión de un gobierno que pretende hacer eso, y la discusión en sí, era algo no viable, era algo que ustedes no te contentaron bien, manejaron mal la economía, y además, claro, se replica, bueno, ¿y cómo usted va a justificar la intervención de la CIA desde el principio? Entonces, y de los militares que no eran nada tan democráticos, con la escuela de Panamá y lo que pasó en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Entonces, las causas del momento son extremadamente complejas, siguen en discusión, siempre van a estar en discusión, no va a haber una sola historia. Yo creo que eso tenemos que asumirlo para entenderlo y decir cómo se convive después. Entonces, es una personalidad que tiene esas dos proyecciones, una más potente que la otra, pero las dos están aquí. Entonces, ¿cómo incide en esto hoy día? Hoy día incide en el sentido que expliqué un poquito antes. Solo democracia, un sector va a decir no, nunca un golpe, otro va a decir es culpa de ustedes, eso ya está. Y democracia para poder avanzar con respeto pleno a los derechos humanos. Y tercero, yo diría, mire, los problemas de la sociedad de hoy no tienen nada que ver con los de entonces. Hay una sociedad mucho más compleja. Los dilemas de la inseguridad de hoy no es por el conflicto social, también lo es, hay protestas, es por la criminalidad, es por el anarquismo, es porque la droga se nos está metiendo por todos lados, es porque hay carteles, es porque la gente es indiferente, es porque el cambio digital hace que cada uno crea que es sabio y puede arreglarlo solo sin acordar con nadie, y cuando apaga el teléfono está solo y no influye. Entonces, esta nueva realidad de la democracia digital está todo pesando, pero no tenemos bien analizado, no lo entendemos. Lo que sí entendemos es que si no nos ponemos de acuerdo entre las fuerzas no extremas, es lo fundamental para tener un país donde convivir, y acordamos qué hacer en las cuestiones críticas para que el país flote y salga adelante, va a ser muy difícil. Yo espero que eso esté, estamos luchando mucho porque eso ocurra de esa manera, pero son realidades muy distintas, y por eso creo que la memoria tiene que ser un tema central, y la educación un tema central si queremos mirar largo plazo, aunque eso toma tiempo, pero no lo podemos dejar de lado. Ingeniero Vitar, muchísimas gracias, un abrazo enorme y el respeto de siempre. Muchas gracias a ustedes, y el respeto por la admiración por la paciencia de escucharme tan largo.
Todo lo contrario, un abrazo grande, ¿eh? Bueno, Hasta luego, hemos conversado con el ingeniero Sergio Vitar, por si alguien llegó a la nota. Él fue ministro de Minería del gobierno de Salvador Allende. Están luego minería, ¿no? El cobre en ese momento estaba en manos norteamericanas, que bueno, fue entre tantas otras cosas lo que ayudó al golpe de Allende. Pero el ingeniero Vitar no solo fue ministro de Allende, sino que después fue ministro de Educación de Ricardo Lagos y fue ministro de Obras Públicas de Bachelet. La verdad